Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mat 10. En este video vamos a ver la parte teórica del tema número 3 del curso de trigonometría que le corresponde al tema de razones trigonométricas. Este tema es bastante importante para los que vienen a continuación porque este viene a ser la base. Así que te pido que te pongas cómodo para que podamos empezar porque vamos a tardar un poquito, ¿sí? Vamos a explayarnos un poco más, un poquito de ejercicios por acá al final para que se pueda entender mejor. Entonces vamos a empezar. Las razones trigonométricas vienen a ser 6. El seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Y qué viene a ser una razón trigonométrica? Simplemente viene a ser una proporción o una relación de los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo tiene que ser rectángulo sí o sí. Por eso es que acá en pantalla ven que todos estos triángulos que están dibujados son triángulos rectángulos. ¿Y cuál es la característica esencial del triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos va a medir 90 grados sí o sí. Entonces, observa por acá. Ya que las razones trigonométricas están muy estrechamente relacionadas con el triángulo rectángulo, vamos a ver cuáles son las partes de un triángulo rectángulo para que podamos entenderlo de una mejor manera. Naturalmente, pues cualquier triángulo va a tener tres lados. Entonces mira, por acá tengo el lado C, tengo el lado A y tengo el lado B. Y por acá he puesto a un ángulo θ. Se conoce que en el triángulo rectángulo el primer teorema que se va a cumplir y el que nunca debes olvidar es el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces mira. En un triángulo rectángulo, el lado que se le opone al ángulo de 90, es decir, acá, mira, este es el lado que se le opone a este triángulo, a este ángulo de 90, ese viene a ser la hipotenusa. Siempre, el lado más grande de los tres va a ser la hipotenusa. Y además se le va a oponer al ángulo de 90. Mira por acá en estos triángulos de moradito. Te pregunto, acá, en este número 1, ¿cuál es la hipotenusa? Mencionamos que la hipotenusa se le va a oponer al ángulo de 90. ¿Cuál se le opone? Se le opone el de abajo. La hipotenusa entonces es O. En este triángulo, nuevamente, ¿cuál es el lado que se le opone a 90? Viene a ser B. Y por último acá, ¿cuál es el lado que se le opone a 90? Viene a ser R. Y de esa manera vas a encontrar la hipotenusa. Bastante sencillo, ¿sí o no? Los otros dos vienen a ser los catetos. Ahora, ¿por qué aquí dice cateto opuesto y aquí cateto adyacente? El cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender de la ubicación del ángulo. En este caso el ángulo está aquí, mira. Aquí está el ángulo θ. ¿Y por qué depende? Porque el cateto opuesto siempre va a estar, como su mismo nombre lo dice, opuesto al ángulo que yo estoy tomando como referencia, mira. Ahí está, directamente se le opone, está a su frente. Y el cateto adyacente está a su costado, es incluso aquel lado que está formando ese mismo ángulo, mira, ve. Aquí está. Este de acá viene a ser el cateto adyacente. ¿Sí? El cateto opuesto es el que está a su frente simplemente. Y el cateto adyacente es el que está a su costadito y al mismo tiempo forma el ángulo de referencia. Espero que se esté entendiendo. El perímetro del triángulo. Bueno, sabemos que el perímetro de cualquier figura cerrada viene a ser la suma de todas las longitudes de sus lados. Entonces el perímetro, que se denota por 2P, va a ser igual a A más B más C, que vienen a ser los tres lados del triángulo, ¿sí? ¿Por qué no simplemente P? Porque P viene a ser el semiperímetro. El perímetro se denota con 2P. Es una aclaración por ahí. Ahora sí, las razones trigonométricas. Mencionaba que las razones trigonométricas vienen a ser una proporción de los lados de un triángulo rectángulo, una proporción o simplemente una relación, ¿sí? Por ejemplo, el seno. El seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya sabemos determinar en un triángulo rectángulo cuáles son los catetos, el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa, ¿sí o no? La razón trigonométrica seno simplemente relaciona al cateto opuesto, la longitud del cateto opuesto, entre la longitud de la hipotenusa. Es una división nada más, ¿sí? Que las razones trigonométricas que se entiendan de esa manera, que es una división, es un cociente.
Entonces, el seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, el cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Claro que hay mnemotecnias para poder aprender las razones trigonométricas para ser mucho más prácticos de repente, pero yo te recomendaría que lo aprendas sin mnemotecnia. Por ahí de repente han escuchado del SOHCAHTOA, ya son maneras de aprenderse las relaciones de las razones trigonométricas. Pero yo te recomiendo que lo aprendas así tal cual como está. Si te olvidas la mnemotecnia, te olvidas de todo. Entonces tiene mucha más validez aprendérselo sin mnemotecnia. Las razones trigonométricas tienen sus recíprocas. ¿Qué significa? Que por ejemplo acá el seno, mira, ¿qué relaciona el seno? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ver lo que dice la cosecante. Mira acá, dice hipotenusa sobre cateto opuesto. Su inverso, ¿sí o no? Es decir, lo que el seno tiene en el numerador, la cosecante lo tiene en el denominador. Y viceversa, lo que el seno tiene en el denominador, la cosecante lo tiene en el numerador. Entonces, ¿qué va a pasar si lo multiplicas? Va a suceder esto, mira. El seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, multiplicas por la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Y cuánto te va a dar esto? Mira. Se elimina cateto opuesto con cateto opuesto, se elimina hipotenusa con hipotenusa y te da 1. Eso significa que estas dos razones son recíprocas, porque al multiplicarse te va a dar la unidad, ¿sí? Y eso sucede acá, mira, aquí están las razones recíprocas. El seno multiplicado por la cosecante me da 1. El coseno multiplicado por la secante también me da 1. Y por último, la tangente multiplicado por la cotangente también es 1. Nota, son aquellas que al multiplicar se dan como producto la unidad. Aquí debe ser la unidad, ¿sí? Ahí está. Ok, entonces ya tenemos por ahí las razones recíprocas. Ahora, las razones complementarias. ¿Qué son las razones complementarias? Ok, mira. En realidad las razones trigonométricas son 3 nada más. Presta atención por acá. Las razones trigonométricas vienen a ser el seno, la tangente y la secante. Profe, ¿y el coseno y la cotangente y la cosecante qué son? Son corrazones trigonométricas. Sí, son corrazones trigonométricas. ¿Y eso qué significa? Que son complementarias. A ver, en pocas palabras, una corrazón trigonométrica viene a ser el complemento de una razón trigonométrica. Estas 3 vienen a ser las razones trigonométricas. La corrazón trigonométrica del seno viene a ser el coseno. La corrazón trigonométrica de la tangente viene a ser la cotangente. Y la corrazón de la secante viene a ser la cosecante. Solamente en la tangente y la cotangente se cumple que son recíprocas y complementarias al mismo tiempo, ¿sí? Recordemos que las recíprocas multiplicadas te da 1. Entonces no vale confundir que el seno multiplicado por el coseno da 1. No, ahí está mal. El seno multiplicado por la cosecante te da 1. A veces normalmente existen confusiones en esa parte, por eso vale aclararlo. Entonces mira, por acá. ¿Y qué tiene de especial que sean complementarias? ¿Qué se va a cumplir? Observa acá en esta fórmula general. La razón trigonométrica de un ángulo cualquiera va a ser igual a la corrazón trigonométrica de su complemento. Recordemos que el complemento de un ángulo es aquel otro ángulo que le falta para sumar 90, ¿sí o no? Un ejemplo práctico por acá, mira. Si a mí me dan la razón trigonométrica tangente, por ejemplo, ¿no? Tangente de 40. ¿A qué va a ser igual? La propiedad me dice que va a ser igual a su corrazón trigonométrica. ¿Cuál es su corrazón? Es la cotangente. Pero la cotangente ¿de quién? De su complemento. ¿Cuánto es el complemento de 40? Eso es 50, ¿sí o no? Entonces va a ser igual a la cotangente de 50. Y eso es todo.
Sencillo, ¿sí o no? Bastante sencillo. Otro más, otro más. Si te digo, por ejemplo, o si me dan, por ejemplo, el seno de 10, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Quién es su corazón? Es el coseno. ¿Al coseno de quién? Para 90, ¿cuánto le falta a 10? Falta 80, ¿sí o no? Ahí está. Profe, si me dan, por ejemplo, el seno de 0, ¿a cuánto va a ser igual? Al coseno de 90. Ahí está. Si me dan, por ejemplo, la secante de 30, ¿a quién va a ser igual? ¿Quién es su corazón? La cosecante de el complemento de 30, 60. Ahí está. A eso se refiere con razones complementarias, ¿sí? Por lo tanto, voy a tomar dos ángulos que sumados me den 90. Alfa más beta es igual a 90. Entonces diré que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta, porque alfa más beta suman 90. De la misma manera acá, tangente de alfa es igual a la tangente de beta, y la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Ahí está. Y eso viene a ser todo. La tangente y la cotangente tomando como referencia un ángulo mitad. En realidad estas propiedades no son muy utilizadas, pero te los voy a dejar por ahí simplemente, ¿sí? Ahora por acá, los triángulos rectángulos notables. Esto sí es necesario que tú lo aprendas si estás postulando en especial. Es muy importante, en especial las tres primeras. Las tres primeras las vas a encontrar frecuentemente en cualquier ejercicio, ¿sí? Por acá te dejo 9 triángulos para que te lo aprendas, pero vamos a tomar como referencia simplemente estas tres primeras de acá. Vamos a acercar un poco. Tengo por acá el triángulo de 45, el triángulo de 30-60 y el triángulo de 37 y 53. Vale aclarar que como un ángulo vale ya 90 y los tres ángulos de un triángulo tienen que ser 180, los otros dos tienen que sumar 90. Por eso aquí mira, 45 más 45, 90. 60 más 30, 90. 37 más 53, 90. 74 más 16, 90. Y eso se va a cumplir en todos los triángulos, ¿sí? En el triángulo notable de 45, los dos ángulos son iguales. Entonces los dos catetos van a ser iguales. En este triángulo se va a cumplir que va a ser rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Tiene esa característica. Entonces mira, a 45 se le opone un K, al otro 45 se le opone un K, y la hipotenusa va a ser K raíz de 2. Ahora en el triángulo de 60 y 30, a 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3 y a 90 2K. Una aclaración más. En un triángulo se va a cumplir que mientras más grande sea un ángulo, se le va a oponer un lado mayor, ¿sí? Por ejemplo, en todos los triángulos rectángulos siempre se va a cumplir que como el mayor ángulo es 90, la hipotenusa, que es el lado que se le opone, siempre va a ser mayor que los otros dos. En el triángulo de 30-60, por ejemplo, mira, el menor de los tres lados es 30, por lo tanto le va a corresponder un lado más pequeño. El que lo sigue es 60, le corresponde un lado mayor que al de 30. Y por último está 90, que es el más grande, y le va a corresponder un lado mayor que el de 60. Entonces sigue esa secuencia, ¿no? Generalizando, a mayor lado, mayor ángulo, o viceversa, a mayor ángulo se le va a oponer mayor lado. Ahora por acá, triángulo de 53 y 37, bastante importante también, bastante conocido también. A 37 se le opone 3K, a 53 4K y a 90 se le opone 5K. Listo, para terminar vamos a hacer unos ejercicios de modo que apliquemos lo que hemos aprendido. Vamos a llamar a este triángulo 1, a este triángulo 2 y a este triangulito 3. Acá sí fácil, ¿sí o no? Mira, si yo te pregunto cuál es el cateto opuesto a 30, tú me dices que es K. Acá ya lo has aprendido. A tita se le opone C y A viene a ser su cateto adyacente, ¿sí o no? Ya te lo has aprendido así. Pero ¿qué pasa si cambio el orden del triángulo? A veces podemos pensar, ¿no?, que siempre el cateto opuesto va a estar a la izquierda, el cateto adyacente va a estar va a ser la base del triángulo, y no es así. Va a depender de la ubicación del ángulo, ¿sí?
Entonces acá mira, en el triángulo número 1, el ángulo que estoy tomando de referencia está acá, es alfa. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, calcular o encontrar el seno de alfa. El seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué me dice la relación del seno? Está por acá, mira, cateto puesto en el numerador y en el denominador está la hipotenusa. Entonces, vamos a ver quién es el cateto puesto aquí en el triángulo. El ángulo está acá, mira, alfa. ¿Quién se le opone? ¿O, M o N? Se le opone M, ¿sí o no? Ese es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, ¿quién es? El que se le opone a 90. Eso se va a cumplir siempre. Va a ser O. Entonces, el cateto opuesto, que es M, dividido entre la hipotenusa, que es O. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si te pregunto, por ejemplo, la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿quién es? ¿Dónde está la tangente? Acá mira, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es M, ¿sí o no? Es M. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es el lado que incluso está formando el ángulo. Está aquí, mira, ve. Es N. Ahí está. Ahora vamos al triángulo número 2. ¿Qué te parece si encontramos acá la secante de beta? ¿A qué va a ser igual la secante de beta? ¿Dónde está la secante? La secante está acá, mira. Hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa siempre se le opone a 90. ¿Quién es? Es B. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el lado que forma el ángulo de referencia. Aquí está, mira. A. Entonces la secante de beta es B sobre A. En el tercer triángulo, si te pido encontrar por acá, a ver, la cotangente de gamma, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Dónde está la cotangente? Por acá, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Gamma está acá, mira, ve. ¿Cuál vendría a ser el cateto adyacente? Es el lado que forma el ángulo. ¿Quién es? P. Dividido entre el cateto opuesto. ¿Quién se le opone a gamma? Se le opone Q. Ahí está. R no puede ser porque a R se le opone 90. Y a 90, ¿quién se le opone? La hipotenusa, ¿sí o no? No los catetos. Ahí está. Eso vendría a ser todo, chicos. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse. Tienen un número de WhatsApp por ahí si tienen un ejercicio que no les sale. Y Math 10 va a estar subiendo los fines de semana en una lista especial de reproducciones los videos que ustedes hayan enviado. Así que chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.